Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Prensa Cultural, Análisis y Crítica y sí, estamos en un nuevo programa que promete muchas cosas, muchas aventuras y la verdad me da muchísimo gusto estar con ustedes y sobre todo estar en las frecuencias paralelas con una amiga, una compañera, una colega, alguien que yo la verdad aprecio mucho porque ha trabajado demasiado, mucho tiempo las redes sociales y los contactos culturales. Ella es Shelly Oak y va a estar con nosotros cada 15 días en unas interesantes charlas con invitados, con pláticas, con presentaciones de libros, en fin, con muchas cosas muy interesantes que ella sabe hacer y hace muy bien. Y bueno, en esta ocasión, en este primer programa, ustedes ven el nerviosismo que de pronto es muy común en esta persona que soy yo, porque tengo mucha emoción y tengo mucha fe que este programa, que es el primero, sea muchos y que podamos compartir y apoyar la cultura y el arte en todo México. Y bueno, pues ahora sí que los dejo en la grata compañía de esta gran amiga, de esta gran compañera, de esta gran persona que, que nos va a presentar parte de lo que ella está haciendo y de lo que poco a poco vamos a ir descubriendo. En fin, vámonos con ella y con su invitado. Muchas gracias y vámonos directamente hasta Querétaro. Hola, hola Shelly Ott, y tu micrófono por favor, y yo como floor manager abajito del piso. Hasta luego amigos. Buenas tardes. Hasta luego. Audiencia, buenas tardes de su programa Entre Voces. Pues hoy les tenemos un programa muy especial ya que estamos celebrando los 100 años del muralismo en México y es por ello que invitamos a Edgar Sánchez, quien es dirigente y fundador del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Empezó su participación política en el movimiento estudiantil de 1968 en la UNAM. A fines de 1968 ingresó al CGI, antecesor del PRT, y siguió estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Historia. Con motivo de las jornadas de recuperación de las luchas estudiantiles de 1971, alrededor del 10 de junio, en ese año la marcha, reprimida por los halcones en la época de Luis Echeverría, Edgar es uno de los 2 representantes estudiantiles del Comité de Lucha de Filosofía ante el Comité Coordinador de Comités que organizará la marcha el 10 de junio, además de su participación en la organización y construcción en el PRT. Edgar Sánchez ha participado toda su vida en la lucha por los derechos humanos, especialmente por la libertad de presos y desaparecidos políticos al lado de doña Rosario Ibarra, madre ella misma de su hijo desaparecido y fundador del Comité Eureka, que organizó a madres familiares de desaparecidos políticos. En esa vía, en 1982, el PRT representó a Rosario Ibarra como candidata presidencial, la primera mujer en la historia de México en ser candidata presidencial. Edgar Sánchez fue coordinador de la campaña de Rosario Ibarra. Junto con ella fueron diputados federales en 1994 a 1997. Edgar Sánchez ha sido director de varias publicaciones políticas como del periódico Bandera Socialista, la revista Convergencia Socialista y actualmente de la revista La Internacional. Pues un currículum muy amplio que tuvimos que recortar, pero le damos la bienvenida. Muchas gracias, Edgar Sánchez, por aceptar la invitación a nuestro programa Entre Voces. Muchas gracias a ti, Shelly O, por la invitación a participar en este programa. Buenas tardes. No, pues buenas tardes, pues un gusto para compartir con nuestra audiencia y sobre todo con el motivo de estos 100 años del muralismo en México, pues qué mejor que nos cuente alguien que vivió en el movimiento, que estuvo dentro del movimiento del 68 y nos comente esos murales. Los murales, todo surgió por la idea de un mural que vimos de la UNAM,
en el que aparecen varios personajes importantes y que fue eliminado. ¿Cuántos murales han sido eliminados en esa época del movimiento del 68? Como por ejemplo el mural efímero, que diversos grupos de artistas plásticos encabezados por José Luis Cuevas aprovecharon las láminas que cubrían la estatua de Miguel Alemán, destruida por los estudiantes, para crear el mural efímero, que consiste en pintar distintas obras cada día. Entonces también encontramos mucha información y nos recomiendan ver el documental del cineasta Raúl Campifer de la Filmoteca de la UNAM. Edgar, platícanos un poco, en tu viste inmerso en ese movimiento. Sí, muchas gracias, Chelio. Como te aclaré cuando me hiciste la invitación, estoy un poco, digamos, presionado por el hecho de que tú das un curso de Historia del Arte, Historia del Muralismo, y bueno, yo no soy, aunque estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, no soy especialista en muralismo o en el arte, en Historia del Arte, ¿no? Lo que es el motivo, digamos, en que pueda colaborar contigo en este programa, ¿no? Es esta referencia que en efecto encontramos hace unos días y que comentamos tú y yo, de esos murales que se hicieron en el 68 en la universidad, en la ciudad universitaria concretamente, de la UNAM. Así es que lo que yo te quiero plantear básicamente, ¿no?, para explicar esa cuestión de los murales y el que ya había preparado y no sabía que lo ibas a mencionar, qué bueno que lo haces, el mural efímero también. Lo que quiero señalar, que es mi aportación en todo caso, es al hecho de que el contexto social, político, histórico en que surgen estos murales, ¿no? Para poder insistir, como seguramente tú haces en el curso más general sobre el muralismo en México y del muralismo mexicano, en la explicación social y política histórica de estas corrientes históricas de la pintura, ¿no?, y del muralismo en concreto, ¿no? Tú acabas de decir muy bien, se cumplen 100 años del muralismo mexicano, ¿no? Hay que aclarar al público que no tengo yo los 100 años y de experiencia para hablar de esa primera fase del muralismo, ¿no? Pero ahí es muy claro, y eso lo menciono rápidamente para poderlo contrastar con el tema, que es el del 68, ahí es muy claro el condicionamiento social, digamos, o el marco social histórico en que surge el muralismo, es decir, con las obras de Orozco, de Rivera y el muralismo mexicano así conocido, ¿no? Porque, como seguramente tú señalas en tus cursos, ¿no?, esta corriente, digamos, artística no surge, como ninguna corriente surge de la nada, nada más simplemente de la genialidad de sus creadores, ¿no?, sino en un contexto social determinado, y eso tiene que ver con la experiencia de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, ¿no? Y entonces esta revolución tiene también su expresión en el terreno de la cultura y del arte, ¿no? Y entonces resulta que es normal de esta manera que el muralismo refleje este impulso nacional, nacionalista y popular de la Revolución Mexicana en el terreno del arte, ¿no? Y por eso el muralismo de Orozco, de Rivera, sobre todo, también de Siqueiros y otros, ¿no?, refleja la historia de México, ¿no? Y poner énfasis en el origen indígena, popular de nuestro país, de nuestro pueblo, ¿no? Y retratarlo en los murales, en la pintura, reivindicándolo, ese origen indígena y popular, ¿no? Un poco en contraste con el periodo, digamos, de afrancesamiento eurocentrista que privaba antes de la revolución en nuestro país, ¿no?, teniendo como modelo básicamente Europa, esta visión eurocentrista, digamos, ¿no?, y en algunos casos afrancesada, ¿no?, como se puede ver en la arquitectura de la Ciudad de México,
de los edificios de la época de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? En sentido contrario, ¿no? Los muralistas recuperan lo nacional, lo popular, el pueblo, ¿no? Como se puede ver, incluso por la influencia de la izquierda socialista, hay que recordar que Diego Rivera fue trotskista, fue miembro del Partido Comunista, etcétera, ¿no? Reflejan esta visión de la lucha de clases en nuestro país. Eso está muy claro, incluso a veces, si tú quieres, de una forma un poco mecánica, en murales como el de Palacio Nacional de Diego Rivera, ¿no? En donde se ve toda la historia de México, ¿no? Desde la conquista hasta el fin de la revolución, ¿no? Y mostrada como esta lucha de contrarios, como esta lucha de clases, ¿no? Y las clases que las fuerzas que van siendo dominantes y las fuerzas populares que todo el tiempo están en pugna, ¿no? Y al final, en el extremo izquierdo del mural que está así visto desde las escaleras, digamos, ¿no? Se ven entonces las fábricas y la clase obrera, y se ve a Marx mismo señalando con el dedo índice el futuro, es decir, el socialismo, ¿no? Y eso también está reflejado en los murales también de Diego, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? En ese gran mural que es como el control del hombre por la naturaleza por el hombre, ¿no? En donde también aparecen las figuras de Lenin, de Trotsky, de Marx, etcétera, en ese gran mural. Y lo más paradójico, pero es lo significativo de la época, es que estos murales que hablan de la expresión popular, de la lucha, de la revolución, ¿no? Pintados en los centros del poder, digamos, ¿no? En Palacio Nacional, ¿no? Y en la obra que originalmente era una obra máxima del Porfiriato, ¿no? Que es el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entonces quedan ahí registrados. Entonces, durante mucho tiempo, el muralismo entonces mexicano adquirió pues el derecho de ser considerado como el estilo de pintura que había que hacer, ¿no? Porque además esto iba acompañado de la idea de que era preferible el mural público, ¿no? Que el caballete, que la obra en caballete, ¿no? Porque el caballete, entonces, la pintura en caballete la disfruta, se disfruta individualmente, ¿no? Y no en forma colectiva, pública, dirigida al pueblo, como es el mural, ¿no? Pero entonces el muralismo se convirtió en algún momento de la vida como la versión oficial de la pintura, ¿no? Todos tenían que hacer murales, ¿no? Todos tenían que hacer muralismo y con esta vertiente, digamos, popular, ¿no? No va a ser sino hasta lo que entiendo que se llama el movimiento de la ruptura, que es los años 50, ¿no? En que los pintores dicen, ya basta, ¿no? Ya no queremos hacer murales, ¿no? No queremos hacer realismo, ¿no? No queremos hacer monos peleando y todo esto, ¿no? Y hacen esta ruptura, ¿no? Y entonces, así como está ese origen social histórico que menciono en relación al muralismo mexicano, ¿no? Clásico, trato de encontrar una explicación para esos murales efímeros del 68, ¿no? Porque entonces, en efecto, estos murales y estas pinturas, como otras expresiones artísticas que se dan durante el movimiento del 68, ¿no? Tienen que ver con el nuevo contexto social y político, ¿no? En donde, de nuevo, el paradigma que está marcado en el 68 para nuestra generación, para la juventud de la época y de las luchas estudiantiles, pero no solo estudiantiles, sino populares en generales, es la revolución nuevamente, ¿no? Pero es la revolución, entonces, de mediados del siglo XX, es la revolución socialista, ¿no? Porque es la época en que está la guerra de Vietnam, la ocupación yanqui de Vietnam, ¿no? Y la resistencia que lleva muchos años en Vietnam en contra de esa ocupación. Es la época del Che Guevara, ¿no? En octubre del 67, pocos meses antes de que empiece el movimiento del 68, en México, es cuando asesinan al Che Guevara en Bolivia, intentando extender la revolución cubana, la revolución social a todo el continente, ¿no? Es también el momento del 68 en México un momento que coincide con la huelga general de la clase obrera francesa, el mayo 68 francés, ¿no? En donde, a diferencia de lo que pasa en México, la lucha empieza por parte del movimiento estudiantil, pero toma la estafeta la clase obrera en la lucha en Francia, ¿no? Y estalla la huelga general de la clase obrera francesa, la huelga
más grande en la historia del capitalismo en el mundo, como con 10 millones de obreros en huelga. Es el momento también de las luchas estudiantiles en Estados Unidos, ¿no? De la juventud y luego de los estudiantes, ¿no? Que están protestando en contra de la guerra de Vietnam. Si bien hay al principio unos años, como frecuentemente sucede en el caso de Estados Unidos, en que la clase dominante fomenta el patriotismo, ¿no? Y manda a la juventud a pelear a otro lugar del mundo fuera de Estados Unidos, ¿no? Con el emblema del patriotismo, ¿no? A la vuelta de algunos años, y esto ya va ocurriendo para el 68, la juventud americana empieza a protestar y dice, ¿qué estamos haciendo en Vietnam? ¿No? ¿Qué intereses estamos defendiendo en Vietnam? ¿Qué le va a Estados Unidos y al pueblo de Estados Unidos en Vietnam? Y empiezan a protestar, y empiezan también las huelgas y las movilizaciones estudiantiles gigantescas, ¿no? Que ya venían dando, a propósito de lo que ha pasado en los últimos meses, su expresión también en el movimiento por la justicia y los derechos civiles para los negros, ¿no? Con la experiencia de movimientos como el Black Panthers Party, ¿no? El Partido de las Panteras Negras, ¿no? Y otros movimientos así, ¿no? Entonces, el movimiento del 68 en México está marcado por toda esa experiencia universal, incluso internacional, ¿no? Y este proceso de radicalización. Y generalmente cuando se habla sobre el 68 en México, todo el mundo refiere inmediatamente a la matanza en Tlatelolco del 2 de octubre, ¿no? Y sí, eso es un evento, por supuesto, muy importante, muy grave, ¿no? Es la masacre que trata de aplastar al movimiento estudiantil. Pero a veces se nos olvida qué es lo que estaba pasando, que finalmente lleva al gobierno a hacer una masacre como la del 2 de octubre, ¿no? Sí. Sí, perdón, dime, Chely. No, es que aparte también fue una época muy florida, en la que se dio un gran aporte cultural. Por ejemplo, en lo que mencioné del mural efímero que pintó José Luis Cuevas en la zona rosa también, que solo duraría unos cuantos días. O sea, precisamente fue demasiado efímero para contrastar a David Alfaro Siqueiros con su monumental obra del mural Poliforum Cultural Alfaro Siqueiros, y sus materiales casi eternos de máxima durabilidad, como decía José Luis Cuevas. Entonces también se dio una gran reunión de intelectuales durante esa época, porque también hubo una asociación que encabezaba el escritor Juan Rulfo y el profesor Eberto Castillo. Entonces fue una época en que se dio un gran movimiento, no solamente el estudiantil, como mencionas, hubo un gran auge de artistas aquí en nuestra ciudad. Entonces, pues es también muy interesante mencionarlo, que se dieron lugar aquí en nuestro país grandes pintores, muchos de ellos muy jóvenes dentro del arte mexicano, y pues plasmaron su arte en murales. Invitaron a la comunidad estudiantil y público en general a participar en un gigantesco lienzo acanalado de 20 metros de altura. Y pues en este mural trabajaron de 50 a 60 pintores. Entonces también hay que mencionar a Manuel Felgueres, Francisco Icaza, Adolfo Mexiac, Fernando García Ponce, Mario Orozco Rivera, Gilberto Aceves, Navarro Vicente Rojo, José Luis Cuevas, Guillermo Mesa, Benito Messenger, así que es casi como Messenger, Fanny Rabel, Ricardo Rocha y José Muñoz. Y muy pronto desapareció este mural debido a la represión, pero pues quedó en la memoria contracultural. Entonces, pues eso es lo importante, que quede dentro de la memoria colectiva y contracultural, el darles este espacio o este reconocimiento. Hicieron que déjame agregar sobre eso, Chely. Sí. Es muy bien, también me puse a buscar los nombres de los pintores, ¿no? Y entonces, en efecto, a lo que voy es que el 68 no es solo el 2 de octubre, la huelga empezó en julio, el 26 de julio, la primera represión, y con ahí empezó el movimiento y la huelga en la UNAM, en el Poli, en la Normal, en Chapingo, en la Ibero, ¿no? Y duró hasta el mes de diciembre del 68. O sea, después del 2 de octubre todavía continuó. Entonces, todo ese tiempo que duró el movimiento, eso dio la posibilidad para la expresión del desarrollo de muchas ideas
y de un desarrollo incluso cultural, social, muy, muy fuerte, ¿no? Habría muchos elementos sobre los cuales podría hablar sobre esa experiencia del 68, como la comunicación y otros, ¿no? Pero para destacarlo en ese terreno, había uno de los momentos más álgidos, más importantes, fue el 15 de septiembre, con el grito de la noche del grito en Ciudad Universitaria el 15, ¿no? Pero era una experiencia que se hacía casi todos los fines de semana, en que la explanada de Ciudad Universitaria había como kermés, digamos, ¿no? Lo que los estudiantes americanos hablaban como un happening, ¿no? En donde se realizaban infinidad de actividades político-culturales, etcétera, ¿no? Entonces resulta que Ciudad Universitaria, como te acuerdas, fue fundada en 1952, al término del gobierno de Miguel Alemán, ¿no? Entonces, pues es una obra magnífica, toda la Ciudad Universitaria, ¿no? Pero el gobierno tuvo la idea de colocar muy al estilo de la época también una gigantesca estatua del presidente Miguel Alemán en medio de los terrenos de Ciudad Universitaria. Haz de cuenta, porque ahora las generaciones nuevas van y pues no lo ven, no está, ¿no? Entre la torre de rectoría y la biblioteca central estaba monumental estatua, ¿no?, del presidente Miguel Alemán, muy grande, ¿no? Por ahí está el tamaño, las toneladas que pesaba y todo esto. Y entonces, esto era pues una ofensa muy grande para la inteligencia y el movimiento estudiantil y universitario, ¿no? Porque era el símbolo del poder, ¿no? Y de un gobierno muy cuestionado por la corrupción y las privatizaciones que empezó, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que en algún momento ya, muerto el escultor, por cierto, en los 60s, como por ahí del 65, 66, los movimientos radicales que estaban expresándose en la universidad, ¿no?, empezaron a cuestionar mucho esta estatua, ¿no? Y no solamente hacer pintas, sino que destruirla, la estatua, ¿no? A propósito de la polémica que hay en los últimos días sobre tocar los monumentos y demás, ¿no? Pues a esta estatua, como 2 o 3 veces se le pusieron bombas para tirarla, pero era tan grande que no se pudo tirar de una sola vez, ¿no? Le pusieron una bomba en la cabeza y pum, cayó la cabeza, ¿no? Y entonces pusieron en algún momento, antes del 68, porque todo eso iba ocurriendo antes del 68, le pusieron como un enrejado, ¿no?, para tratar de reconstruirlo, pero entonces con todo y el enrejado se le puso otra bomba, ¿no? Y se destruyó más aún, ¿no? Y creo que hasta la tercera, en donde ya era muy difícil, por el rechazo que había en la comunidad estudiantil, reconstruir al mismo tiempo ahí en medio la estatua, ¿no? Entonces, cuando llega el movimiento del 68, cuando llega el 68, la estatua está bombardeada por varios lados. En ruinas. En ruinas, pero el molote gigantesco sigue allí. Yo entré a la universidad, el primer año de la carrera, precisamente en febrero del 68, en ese semestre que iba a empezar el movimiento. Y entonces yo no me tocó ver la estatua como era en forma, digamos, ¿no?, a finales de los 50, sino la estatua derruida, ¿no? Pero como ya era una vergüenza eso de que estuviera ahí en pedazos, ¿no?, entonces se les ocurrió a las autoridades envolverla, digamos, como quien dice, con hojas de lámina, ¿no? Como un tamal, digamos, ¿no?, de cuatro paredes, con hojas de lámina gigantescas, de tal manera que tú no veías ni la estatua, pero tampoco las ruinas que estaban atrás de eso, ¿no? Okay. Entonces, cuando empezó el 68, la estatua estaba en esas condiciones, ¿no? Y entonces, como te digo, que se hacían estos happenings en la explanada de Ciudad Universitaria. Cuando vengas algún día a la Ciudad de México, acuérdame, vayamos a hacer un paseo allá para que te muestre cómo estaba el asunto físicamente, ¿no? Claro, sí. Como se hacían estas reuniones, los mítines, pero no solamente los mítines, sino estos happenings y demás, ahí en la explanada. Entonces un día se hizo una convocatoria, en efecto, para que pintores, todos los pintores que lo quisieran, ¿no?, pintaran ese cuadro de las láminas que rodeaban al monumento, ¿no? Sí. En solidaridad con el movimiento estudiantil, ¿no? Todos tenían que pintar algo que tuviera que ver con el movimiento, pero cada pintor o pintora lo hacía según su estilo, ¿no?
y según lo que quisiera hacerlo, ¿no? Entonces, durante varios fines de semana, los pintores fueron y agarraron un pedazo de la lámina para poner lo suyo, ¿no? Y sí, menciona que cada domingo se reunían. Exactamente, para hacerlo, ¿no? Y en efecto, no es solamente José Luis Cuevas, porque como que era muy conocido y polémico José Luis, ¿no? Pero son varios de los que tú mencionaste. Yo también saqué la lista, porque fueron muchos, Claro. y era políticamente era muy importante porque era como la solidaridad con el movimiento, ¿no? De reconocidos pintores y pintoras que iban y expresaban ahí su solidaridad pintando lo que quisieran, ¿no? Entonces son, en efecto, Guillermo Mesa, Lilia Carrillo, Benito Meseguer, José Luis Cuevas, Fanny Rabel, Manuel Felgueres, Pedro Preux, Jorge Manuel, Roberto Denis, Mario Orozco Rivera, Miguel Hernández Urbán, Electra Arenal, Alfredo Cardona Chacón, Gustavo Arias Murueta, Ricardo Rocha, Carlos Olachea, José Muñoz Medina, Francisco Icaza, Adolfo Bechiac y Manuel Pérez Coronado, entre otros, ¿no? Entonces, el mural, digamos, eran 4 hojas de lámina, ¿no? Acanalados, lo cual parece que lo hacía más difícil poder pintar algo, ¿no? Parece que Fanny Rabel y otros aprovechar de alguna manera los canales de la lámina, ¿no? Para darle forma a lo que querían pintar, ¿no? Pero al mismo tiempo, como era expresión de la libertad de cada quien de pintar lo que fuera, la obra, si podemos llamarle así, no tenía una coherencia en sí, temática o de forma o lo que fuera, porque era cada quien lo que cada quien puso, ¿no? Claro. Y entonces durante mucho tiempo, esos meses del 68, pero todavía después, ya se había terminado el 68, en el 69, cuando yo ya reinicié las clases en la Facultad de Filosofía y tal, para ir a la terminal de autobuses a fuerzas tenías que pasar por ahí, y seguía el mural pintado, ¿no? En esas hojas de lámina, hasta que llegó un momento, fíjate que no recuerdo en qué momento fue, que las autoridades, no sé si aprovechando unas vacaciones o algo así, destruyeron todo, ¿no? O sea, quitaron las láminas, pero quitaron también la estatua derruida que estaba dentro, para que era el motivo de tantas polémicas, ¿no? Y entonces tú vas ahora a Ciudad Universitaria, pues no están, obviamente, ni las láminas, pero tampoco los restos de la estatua famosa, ¿no? Y entonces, sí, entonces la pintura quedó como efímera, en efecto, ¿no? De alguna manera estaba así pensada ¿cómo se llama? En las láminas, ¿no? Y lo que entiendo, por la referencia que tú haces, es que en paralelo, en una, ¿cómo se llama? En una galería que estaba en la zona rosa, ¿no? Se hizo también otra expresión efímera, ¿no? De la época, con estos pintores, ¿no? Y otros más, ¿no? Parece que ese es el origen de que uno de ellos, Icaza, creo, en el mural de Ciudad Universitaria hubiera puesto Siqueiros, presidente de la zona rosa, ¿no? Como para burlarse, ¿no? Porque frente a hacer la expresión esta junto al movimiento estudiantil en la UNAM, ir a la zona rosa era como más pequeño burgués, más así, nice, ¿no? Claro. No de esta manera. No lo sé, no lo entiendo muy bien, pero eso es otra muestra, digamos, de lo que queríamos decir desde el principio, de cómo la influencia del movimiento, ¿no? Los que saben más, hay en efecto esta película que este cineasta experimental Raúl Kampfer hizo como un documental, ¿no? Yo no la he visto, pero toda esta información que estamos manejando tú y yo aquí está en la revista Proceso, en un artículo de Proceso, ¿no? Que hace referencia a un programa de televisión en el canal 22 que hubo hace como 10 años, en donde hablan del mural efímero. A ver si pudiéramos luego conseguirlo. Claro, para comentarlo, porque pues sí, quedan muy pocas documentos en los que podamos apreciar esos murales, algunos demasiado efímeros como el que mencionamos que duró un par de días, entonces hubo murales demasiado efímeros. Sí, y luego el otro tema que me habías preguntado, ¿no?
son los otros que viste murales en el edificio de ciencias de la Facultad de Ciencias, que está al final de las islas que le llamamos, que es la explanada de Ciudad Universitaria. En un extremo está la rectoría y la biblioteca central, y en el otro extremo estaba la Facultad de Ciencias. Y entonces ahí en los muros que daban a la explanada, Mario Falcón pintó esos otros murales, ¿no? Mario Falcón no participó en el mural efímero de la estatua de Miguel Alemán, ¿no? Mario Falcón, como otro que se llama Delgadillo, Francisco Delgadillo, déjame por aquí apunté, José Hernández Delgadillo, ¿no? Son más producto directamente del movimiento, ¿no? Y más, digamos, identificados con la izquierda, con el movimiento social, etcétera, ¿no? Y ellos hacen entonces otro tipo de muralismo, ¿no? Un poco como una nueva etapa del muralismo, ¿no? Que así como el de la primera etapa hablaba de la Revolución Mexicana y todo esto, ¿no? En Diego Rivera y Siqueiros, ¿no? Ellos hablan de las luchas de los 60s, ¿no? Y de los héroes de los 60s. Entonces, en ese edificio que tú tienes por ahí, la foto que encontramos en el Facebook, está, por ejemplo, el Che Guevara, está Genaro Vázquez Rojas, ¿no? Y sí, están Morelos y Zapata, pero son los nuevos héroes, digamos, de la lucha de izquierda social de la mitad de los años 60, ¿no? Y luego este compañero Hernández Delgadillo, que murió hace como en el año 2000, creo, pintó también muchos murales de este tipo en otras escuelas, especialmente creo que en los SHs, que se fundaron después del 71, ¿no? Y en algunos todavía existen esos murales. Esos que tú viste ahí de Mario Falcón, fueron borrados durante la rectoría del doctor Soberón, ¿no? Que reprimió de varias maneras el movimiento estudiantil, ¿no? Y entre otras cosas, pues quitó estos murales, ¿no? Esos también hablan de la lucha, pero ya de esta lucha de los 60, ¿no? Ya no como Diego y Siqueiros de la Revolución Mexicana, sino de los 60, ¿no? Como sí, claro, los de la UNAM y incluyendo el mural efímero. Sí. Sí, ¿no? Ok. Y incluso, nomás termino con lo de estos murales, ¿no? Como elementos también como de propaganda, ¿no? Por eso yo entiendo que en el mundo del arte, digamos, ¿no? Habría la crítica también a que a lo mejor algunas de estas expresiones son más bien panfletarias, dirían algunos, ¿no? Porque son muy utilizadas, digamos, como parte de la propaganda política y de otras expresiones culturales que ocurrieron, te lo mencioné el otro día muy rápido, ¿no? Porque con la huelga, que ocupó la universidad durante muchos meses, ¿no? Entonces los auditorios oficiales de la ciudad universitaria fueron reconvertidos, ¿no? Y el auditorio Justo Sierra de mi facultad, de la Facultad de Filosofía, se convirtió en el auditorio Che Guevara, el de Economía se convirtió en el auditorio Ho Chi Minh, el de Ciencias en Miguel Enríquez, y, por ejemplo, en el de Economía estaba Ho Chi Minh y había un mural con la imagen de Ho Chi Minh, ¿no? Entonces, esa es la otra forma en que se expresa, digamos, esta expresión de muralismo de posterior a los 60, ¿no? Y que tiene estas peculiaridades en comparación con la primera etapa. Pues eso es lo que te quería comentar, Chely. No, pues muchas gracias, Edgar Sánchez, por compartirnos esta información, porque como mencionamos, este documental Dios y ahora que las México puedes darme un recorrido, porque pues es muy interesante. He estado investigando sobre todos los murales, no solamente estos de la UNAM, ha sido una cantidad innumerable de murales que han sido eliminados, borrados. Entonces, pues eso me llama mucho la atención. Y ya hablaremos en otro momento también de las mujeres muralistas, porque mucho se habla de Orozco, de Siqueiros, y no se menciona a tantas mujeres importantes que también trabajaron.
Y entonces, Sí. bueno, eso ya será para otro programa, pero muy interesante. Te agradezco mucho a nombre del programa Entre Voces, Edgar Sánchez, por compartirnos esta información, y qué mejor de una persona que estuvo involucrada en el momento del movimiento del 68. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chele, por la invitación a participar con este peculiar punto de vista en tu programa. Y buenas tardes. No, pues un gusto, claro que sí. Y nos despedimos, audiencia, de su programa Entre Voces, no sin antes agradecerle a nuestro invitado Edgar Sánchez, amigo ya de muchos años, y también a Mario Archundia, nuestro floor manager. Bueno, él es conductor de muchísimos programas, pero en este momento está apoyándonos como floor manager. Muchas gracias, Mario Archundia. Hasta luego, Mario. Gracias, Cheli. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Cheli. Y bueno, la patadita de la buena suerte te la estamos dando todo el público, toda la gente que te quiere, que te admira. Muchas gracias. Y vaya cátedra que nos dieron ahorita con este tema tan importante como es el muralismo. Muchas gracias, en verdad les agradezco su tiempo, su espacio. Y a ti, Cheli, ¿verdad? Hay que usar el uso de la H también. Pero bueno, te esperamos para la próxima vez, dentro de 15 días. Ojalá nos traigas otro invitado de lujo como el de ahora. Y bueno, como siempre, un placer y un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, audiencia. Hasta pronto. Saludos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.